Hola, muy buen día para todos y todas. Soy David Ordóñez. Muchas gracias por acompañarnos en este Life Day in Spirit. Estoy aquí con Evelyn Carvajal. Hola, Eve. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Qué gusto poder estar de nuevo aquí contándoles algunas cositas interesantes para el día de hoy. Súper. Vamos a dar un par de minutos para que se sumen algunas personas. Partimos, aprovechamos de darle un saludo y un agradecimiento a las personas que ya se sumaron y nos escuchan, a los que nos escuchan en vivo y nos escucharán después en la sesión ya grabada. Esperamos que este live les sea de interés y pues recuerden que por LinkedIn y por YouTube estamos transmitiendo, nos pueden ir dejando sus comentarios por el chat. También les recordamos que vamos a tener un pequeño regalito, una sorpresa en algún momento del live. Vamos a estar dando un obsequio para quienes nos estén viendo. Eve. Súper bien, pues vamos a comenzar en honor al tiempo, ¿les parece? Así que pueden ir sumándose. ¿Para qué estamos hoy día acá, no? La invitación que les hicimos fue hablar de Lean Inception. Y para eso quisimos invitar a un gran amigo, que él es Antonio Gallardo, que se va a sumar ahora en este minuto. Ahí está, Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Evi. Feliz de estar acompañándolo hoy día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Súper. Oye, Antonio, para comenzar queremos que te presentes, pues tú ahí tienes un buen currículum para contarnos, así que por favor cuéntale ahí a todos nuestros amigos qué estás haciendo por estos días. Mira, un eterno aprendiz, ¿no? Hoy día soy consultor en software. Además, en las tardes, no te había comentado, hago clases en el Duoc ahí. Saludos ahí a los alumnos de gestión ágil de productos. Y además soy entrenador de Lean Inception, que es lo que nos convoca el día de hoy, ¿no? Y algunas cositas por ahí, tengo algunos hobbies, al igual que ustedes tenemos un podcast junto a otras hormiguitas ahí, Rodrigo Burgos, el rey del hormiguero, Hormigas Agilistas se llaman, que es un podcast que pueden seguir, hablamos temas de agilidad, en realidad una tertulia. Y como si me quedara un poquito de tiempo, ahí también me encanta devolver un poquito la mano en las comunidades, soy voluntario también en Chile Ágil, organizamos y generamos espacios de práctica, ¿cierto?, para temas de la agilidad. Y tendríamos para hablar todo el día, Antonio, ¿eh? De todas las cosas en las que está. Pero bueno, nos vamos a enfocar, como decía al inicio, en Lean Inception. Y ahí, Antonio, queremos partir sabiendo o que tú nos puedas explicar en tu labor de trainer qué es Lean Inception. Mira, buena pregunta porque hay personas que tienen distintas percepciones del Inception. Antes de hablar del Inception, me gustaría entrar un poquito qué es lo que es una Inception, ¿cierto? Un Inception, una vez que un equipo ya tiene una iniciativa, ¿cierto? Saben cuál es un problema a resolver, entra en una etapa de Inception que antes demoraba, no sé, semanas, meses, incluso hasta 2 meses, en que el equipo entendiera un poco cómo tomar esto del proyecto. Cuando, cuando aparece toda esta línea de productos, ¿cierto? Con Jeff Patton, ¿cierto? Como ya no es todo el proyecto, sino que ahora es un producto que es iterativo, incremental. Las Inception también empezaron a variar y cuando aparece el 2011 el Lean Startup, ¿cierto? Y aparece el concepto de MVP, Caroli, que es el creador de esta metodología, logra reducir esa etapa de Inception en una semana, ya no para el producto completo, sino que para poder definir un MVP. Entonces, el Lean Inception es una metodología que nos ayuda paso a paso para poder generar un entendimiento común entre las personas que participan en el producto y en conjunto, ¿cierto?, en forma co-creada, definir cuál va a ser la primera hipótesis y el primer MVP con el que vamos a salir a validar las hipótesis de cliente y de usuario, ¿no? Sí, correcto. Es un gran valor eso que el espacio de tiempo se reduzca, dado que siempre nuestros clientes están en esa incesante necesidad de acortar los procesos, porque hay poco tiempo, porque hay necesidades de negocios que urgen. Oye, desde ahí, Antonio, poder contarnos un poco los beneficios, el valor que esto está otorgando
en la práctica a nuestros colaboradores, a nuestros clientes? A ver, beneficios hay un montón, pero el mayor, yo creo, beneficio es llevar a la práctica conceptos hoy día de la agilidad que están un poquito en el aire. Por ejemplo, trabajar todos juntos, junto al negocio, co-crear, ¿cierto? Y tiene todo un proceso de cambio donde todos participamos y tenemos entendimiento común para poder definir este MVP, cosa que cuesta mucho de las organizaciones. En organizaciones súper tradicionales, Lean Inception sirve como de punta de lanza, porque, oye, queremos trabajar un proyecto, ya, aquí está Scrum, ¿cierto? Y hay un montón ¿cómo se llama? Cajitas de tiempo, o los que trabajan con el método Kanban. Entonces dice, Claro. ya, pero ¿cómo partimos este producto? Entonces yo creo que el mayor beneficio es que aterriza todo eso que está un poco en el aire y pone un paso a paso para poder generar ese entendimiento común y poder aterrizar esta hipótesis de negocio y poder salir a validar productos, que finalmente es lo que necesitamos, porque Sí. muchas veces ya, vamos a hacemos el backlog. Y yo antes de trabajar con la Inception pasábamos meses definiendo el backlog, ¿cierto? Que va primero, correo para allá, correo para acá, conversaciones, reuniones interminables, donde a veces nos metíamos en una reunión de una hora y había que seguir. Entonces, yo creo que el mayor beneficio que tiene el Inception, que como dice Carol, y esto le sacó como la grasita, lo logró reducir al menor tiempo posible. ¿Para qué? Para tener ese entendimiento común entre las personas que van a participar del producto y poder definir ese MVP. Yo creo que Sí, claro. el entendimiento común, yo creo que el mayor outcome, el mayor beneficio que tiene Lean Inception, porque todas las personas ahora saben de qué se trata y en una facilitación, ¿cierto? De actividades que están preparadas una detrás de otra para ir construyendo, ¿cierto? Ir acotando las conversaciones hacia lograr un MVP. Yo creo que el mayor beneficio es el entendimiento común del producto. Sí, Ahí, totalmente de acuerdo. David. Antonio, corrígeme si me equivoco, pero yo entiendo que también uno de los focos fundamentales que hace hincapié de Lean Inception y que lo hace muy en concreto es poner herramientas muy específicas para reunir todas estas visiones, dice, del negocio, desde la parte técnica, con todas las visiones, y está muy orientado a MVPs, ¿no? La generación de qué vamos a entregar, la definición de qué vamos a entregar o queremos entregar. Le digo que le hace mucho foco porque en algunas técnicas también ligadas a esto de cómo partimos el producto, qué hacemos antes de construir, a veces son más como colecciones de herramientas que sí te van ayudando con un propósito, pero entiendo que el Inception es todo un hilo conductor para eso, para ver qué van a ir entregando, ¿no? Como para ir definiendo y qué entregamos, por ejemplo, en una de las técnicas que tienen cuando están definiendo el MVP, te obliga a decidir, a decir qué va primero, como de estas tres cajitas, cuáles van estas tres cajitas Sí. y tres elementos primero, ¿no? Sí, es interesante lo que tú comentas porque, a ver, para entrar, ¿cierto? A una Lean Inception, que es un workshop que dura una semana, como tú dices, con una serie de actividades, primero tenemos que tener elegida una iniciativa, ¿ya? Hay muchas personas que dicen, hoy vamos a hacer Discovery con Lean Inception, y la verdad es que no, si tú quieres hacer un Discovery, si tú no sabes cuál es el problema a resolver, hay otras prácticas, ¿cierto? Design Thinking, Sprint Design, ¿cierto? Donde tú eliges el problema a resolver. Ahora, una vez que sé que el problema a resolver, los meto a toda una Lean Inception, ¿cierto? Genera un entendimiento común y vamos, primero desde una iniciativa o sea, una actividad de elevator pitch, que no es de Carol, no existía de antes, donde empezamos a acotar las conversaciones. Pasamos por un es, no es, hace, no hace, definimos objetivos del producto, revisamos, empatizamos con personas, Customer Journey, brainstorming de funcionalidades, y ahí, pero no son todas las funcionalidades del producto. Antes nosotros hacíamos libracos de requerimientos. Aquí las conversaciones se empiezan a acotar, por lo tanto las funcionalidades que conversamos es desde las necesidades de las personas y para cumplir ciertos objetivos. Entonces ahí se empiezan a acotar las conversaciones. Como tú bien decías, después tenemos una revisión, ¿cierto?, técnica de negocio, donde le asignamos un radiador de información a cada una de esas funcionalidades para luego secuenciar, definir el MVP y, por último, construir ese canvas de MVP que nos dice cuál es la hipótesis, porque tenemos una visión de producto, pero ¿qué es lo que queremos salir a aprender? Y eso es muy importante.
¿Qué es la hipótesis que quiero salir a aprender? ¿Cómo voy a medir ese aprendizaje? ¿Qué funcionalidades tengo y a qué personas afectan? Y eso es vital porque muchos equipos, por ejemplo, no sé si están preparados para aprender. Yo siempre les comento que, no sé, un equipo dice, terminamos un desarrollo y lanzamos productos, ¡qué rico no era! Aprendimos. Las jefaturas dirán, oye, súper bien equipo, desarrollaron algo que no sirvió, a la gente no le gustó, felicitaciones. Yo no sé si ocurre eso en las organizaciones. Entonces, hay que estar preparado también para ir a validar esa hipótesis. La hipótesis puede ser correcta, la hipótesis podría pivotear, ¿cierto? Como en el básquetbol, un pie en el producto, otro gira, modificar un poquito o de plano seguir el camino que teníamos. No, claro. Qué gracioso lo que dices, pero efectivamente eso no pasa en las organizaciones. El costo altísimo de no poder ir a probar y llegar con algo que efectivamente esté aportando valor es altísimo, es altísimo. Oye, Antonio, y a propósito de lo que tú cuentas, ¿alguna experiencia de facilitación de esta técnica, esta metodología, como tú decías, que ponga en evidencia estos beneficios que nos puedas contar, por supuesto? Sí, o sea, Inception tenemos varias. Por ejemplo, tengo un Inception que no tuvimos mucho tiempo para preparar el Inception porque el cliente dijo, no, vamos a partir con el Inception. Pues nosotros hacemos lo que podemos con el tiempo que tenemos, ¿no? Y entramos al Inception y, bueno, definimos una visión. Cuando vimos la visión, quedó como bien genérica, porque queríamos avanzando, ¿cierto? Uno siempre puede volver a una etapa anterior. Personas, objetivos, estaba perfecto. Y cuando entramos a las funcionalidades, aparecieron tantas funcionalidades. Y cuando empezamos a ver el radiador de información, había mucha incertidumbre. Casi todas las tarjetas quedaban con un fondo rojo que nos dice, oye, mira, hay mucha incertidumbre. Entonces, ahí nos dimos cuenta y el equipo dice, oye, ¿vale la pena seguir avanzando en el desarrollo de este producto? Porque hay tanta incertidumbre que ¿cómo avanzamos? Y ahí el equipo toma decisiones. O sea, Lean Inception en un tiempo muy corto nos permite casi ser como un espejo, ¿cierto?, de la organización que antes no veíamos. O sea, del producto que antes no veíamos. Entonces, ahora que vemos todo el radiador de información en un par de días, o sea, que salgamos a investigar un poquito más, vamos a hacer un poquito más de discovery, porque en realidad ahí se dieron cuenta que estaban tratando de hacer una gestión de portafolio dentro de un Lean Inception. Y si yo quiero gestionar portafolio para elegir una iniciativa, hay otras herramientas, hay un Lean Value Tree, etcétera, etcétera. Sí, Acá ahí se dieron cuenta que no tenían, pero sirvió. Y hay una experiencia que cuenta Caroli, que no la vi yo, que hizo una Inception en Brasil, y uno de los clientes definieron el MVP y le dijeron, no, pero si ya sabemos lo que queremos hacer, bueno, hicieron la Inception, ¿cierto? Salió un MVP para salir a aprender. Lanzaron un producto y el producto no funcionó. El producto no era lo del usuario, no le gustó. Y el gerente andaba buscando a Caroli. Caroli me decía, oye, yo con miedo quería contestar. Y Caroli les dice, bueno, contesta el teléfono, ¿cierto, gerente? Y esta persona le dice, muchas gracias, Caroli. No sabes los millones de dólares que nos ahorramos. Nosotros pensamos que el producto iba a ir, la idea de todo indicaba que el producto iba por ese lado. Lanzamos productos con ese MVP más barato, ¿no? Y no era. Y qué rico que aprendimos, porque me ahorré un montón de dinero lanzando productos gracias a la metodología. Ahora, ¿lo podría haber hecho entre cuatro paredes una persona definir un MVP? Sí, pero no está ese entendimiento común que permite al equipo poder tomar decisiones mientras está desarrollando productos, poder priorizar el backlog, porque las conversaciones son muy ricas las que se dan entre medio y empezamos a entender el por qué estamos desarrollando productos. Ahí hay sí, claro. Algunos sí. dicen fallo, a mí me gusta decir aprendizaje, ¿no? Porque finalmente fue Sin un duda. éxito. No, sin duda. De hecho, ahí el principio de trabajo colaborativo desaparece. Entonces, estamos en la constante intención. Oye, antes de seguir, quería comentarles igual a quienes nos están acompañando que por nuestro canal de YouTube, por LinkedIn también, nos pueden dejar sus preguntas. ¿Ah? Si tienen dudas, por favor, déjenlas ahí. Nosotros vamos ahí, tenemos todavía un poquito de tiempo para poder responderlas. Así que nos dejan sus preguntitas. David. Sí, y Antonio, de hecho, conectándolo con los casos que nos vienes contando, queríamos conversar un poco de tus experiencias. Y para ir a algo muy específico de tus experiencias sería,
¿qué recomendarías no hacer? ¿Cuáles son los errores más comunes que has visto cuando alguien está tratando de, a lo mejor, incorporar el Inception en su proceso? Qué interesante. Bueno, hay una actividad, ¿cierto?, del Inception que hace y no hace. Que si no A ver, es. ¿qué no hacer? Tirarse, por ejemplo, de piscina en un Inception sin haber hecho un periodo de preparación, de entendimiento. Es muy común, ¿cierto?, querer partir con Inception sin saber cuál es el problema a resolver. Y el Inception necesita eso. ¿Qué más no hacer? Preparar un Inception de una semana para otra. Un par de semanas para ver las agendas. Recordemos que la Inception es un workshop que dura una semana, mañana y tarde en la agenda. Por lo tanto, personas que toman decisiones deben estar dentro del producto. Ahí Caroli cuenta como lo tiro en forma de humor, dice, bueno, si tú tienes mucha plata y poco tiempo, ¿cierto? Participas al inicio del Inception en la visión y al final en el show, que es cierto. Ahora, si no tienes tanta plata y tienes mucho tiempo para participar y tienes que tomar decisión del producto, tienen que estar en el Inception. ¿Qué ocurre? Que como una semana, ¿cierto? Es una inversión que hace la compañía, la organización. A veces no tenemos agenda, acortémosla, ¿cierto? 3 días. De hecho, la primera Inception, a mí me dijeron, hoy tienes una mañana para poder hacer la Inception. Y la verdad, en 3 días se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, ¿cierto? Pero Caroli ahí dice, no lo llames Lean Inception, porque cuando se acorta la Inception, como que los equipos necesitan conversar, y hay que darle el espacio para que conversen. Cuando se acorta mucho, quedan conversaciones pendientes, hay cosas que no se alcanzan a cerrar, ¿cierto? Y lo que ocurre es que esas conversaciones se empiezan a dar mientras están echando código, mientras se está desarrollando el producto. Entonces, Claro. esa inversión inicial da una claridad y una tranquilidad al equipo, y además es un tremendo team building, ¿cierto? Porque están todos trabajando en forma colaborativa, hay un nivel de compromiso, de engagement de las personas en el producto, y por sobre todo no entiendo, ¿qué recomiendo no hacer? Acortarla, porque una que queda muy cansativa, es muy agotadora, muy comprimido, la gente termina muy agotada. Antonio, cuando lo hicimos, una vez lo hicimos en 3 días, quedó muy cansada, muy agotada, y ahí es donde Carol le dice, bueno, si los acortas, no le llames Lean Inception, porque si después no funciona, no me vengas a reclamar a mí. Ya, él acortó, ¿cierto?, las Inception. Carol empezó a cortar hasta que llegó una semana, y eso lo hizo Inception tras Inception, ¿no? Mientras trabajaba en ThoughtWorks, hacía Inception, veía qué actividades, y finalmente logró llegar a una receta, a una metodología de una semana, donde es suficiente para poder definir un MVP. Menos que eso, no quedan conversaciones pendientes. Ahí yo no recomiendo y no recomendamos. Bueno, lo pueden hacer, por supuesto, pero no lo llamen Inception, no le vayan a reclamar a Carol y ahí si no funcionó. Me recuerdas, Antonio, pasa con muchas de las técnicas o propuestas que hacen ahora muchos autores, porque te escucho y pienso en los autores de Scrum diciendo, sí, añádele las partecitas que quieras, pero no lo llames Scrum, o que como tú dices, tú puedes probar lo que consideres, pero ¿en qué punto cuidas? Me acuerdo mucho con las estadísticas. Después tú dices, ya, tanto por ciento de las cosas o de las de Inception que se hicieron fueron exitosos o no, sirvieron o no sirvieron. Pero luego, ¿cómo filtras cuáles realmente se hicieron como se plantea que se haga un Lean Inception y cuáles no? Y luego eso te ensucia un poco la información para que sepas si funciona, primero tienes que hacerlo bien. Y también me entra el otro que tú dices, entiendo que Lean Inception está muy basado y muy inspirado en Design Thinking y en Lean Startup. Y al final es como un proceso de acortar, de reducir, de seleccionar, y como que a veces se lleva al extremo cuando te dicen, oye, sí, pero no lo podemos hacer en 2 horas, como que ya no es ni seleccionar, si lo quieres hacer así, podríamos decir que incluso mejor decídelo, como lo vienes haciendo, y pásalo. Al final la idea para sacar provecho de la técnica, cada técnica, y algo que me parece interesante de Lean Inception cuando dije que están conectadas las actividades, es que cada técnica está muy bien diseñada para un propósito particular, para que algo pase. Y cuando las modificas, pues seguramente estás recortando ese algo que querías que pasara. Mira, te doy un caso, en una Inception de data que hicimos en un cliente, porque el producto de data es distinto, ¿no? Ahí experiencia de usuario en un producto de data, ¿cierto? Hay más hipótesis, más que feature, hay hipótesis y actividades.
nos pasó que no hay tiempo, nosotros hacemos lo que podemos con el tiempo que tenemos, y no, cortemos la actividad de personas. No, porque las personas están súper claras, Antonio, no es necesario, ahí con el equipo de facilitación. ¿Qué? Cortémosla. En esa Inception estábamos con Caroli también, me acuerdo, y le decía a Caroli, pero todo cambia, bueno, el cliente, vamos a tener, no, ya no es una Lean Inception, ¿no? Pues le llamamos un workshop de data, recuerdo. ¿Y qué pasó? Que, nos saltamos la actividad de persona, ¿cierto? Definimos el elevator pitch, no hace, se no hace, estuvo muy buena la conversación ahí. Definimos un objetivo y nos saltamos las personas. ¿Qué pasó? Que al momento de sacar las hipótesis, quedaron demasiado a alto nivel al sacar las funcionalidades. ¿Por qué? Porque como no teníamos las personas y sus necesidades, nos costaba aterrizar las funcionalidades para poder engancharlas, ¿cierto? Y las hipótesis y las actividades que eran muy alto nivel. Y cuando revisábamos, por ejemplo, las necesidades de los usuarios, no faltaba ese match. ¿Cumplía los objetivos? Sí. Las actividades, ¿cierto? Estaban alineadas con los objetivos, pero no estaban tan aterrizadas para poder satisfacer cuál es la necesidad del usuario que satisface, no se lograba entender mucho. Entonces ahí quedaron un poquito, bueno, lo fuimos facilitando en el workshop, ¿cierto? Nos dimos cuenta de eso, lo logramos ahí corregir en el camino, pero efectivamente ahí dijimos, pucha, si hubiésemos hecho personas, hubiésemos enganchado las necesidades del usuario con las funcionalidades, y nos hubiésemos ahorrado, incluso después nos salió un poco más de tiempo, nos costó más, ¿cierto?, aterrizar que si hubiésemos hecho la actividad de personas. Gracias, Antonio, por tu compendio de experiencias tan grande. Y justo en esa línea quería volcarme hacia el otro lado. ¿Cuál diría que es tu top de lecciones aprendidas o el que sí hacer cuando decides usar Lean Inception? Como que dirías que es consideraciones clave que tú rescatas hoy. Mírate, a ver, lecciones aprendidas hay un montón, digamos, es un tema súper apasionante, pero me gustaría resumir, por ejemplo, una buena preparación, en hacer una buena identificación de stakeholders, por ejemplo, complementar el Inception con Opportunity Canvas, que también es de Jeff Patton, otro ex-top worker que nos presenta un canvas que nos permite, por ejemplo, saber cuál es el problema a resolver, a alto nivel, cuáles son los usuarios que afecta, cuáles son los beneficios. Entonces, para poder generar un entendimiento común de cuál es el problema, qué vamos a llevar al Inception. La universidad, como si el Inception fuese una parrilla, hay que llevar carne a esa parrilla, ¿no? Hay que tener algo para poder trabajar. Y también para que los facilitadores entremos en contexto sobre qué vamos a facilitar. A veces nos toca tomar un negocio en el cual no tenemos experiencia. Y ese Opportunity Canvas nos ayuda bastante a poder entender de qué se trata, el mínimo necesario para poder facilitar el workshop de Inception. Si hay oportunidad, por ejemplo, de hacer Customer Journey antes, o Service Routine, o, por ejemplo, mapas de empatía, o arquetipos de usuario, mientras más discovery tengan antes del Inception, más fácil fluye rápidamente el Inception. Cuando hay poca información previa, cuesta un poco, la Inception da resultados, pero cuesta un poquito más las conversaciones, un poquito más fluye más cuando hay etapas de discovery. Ahora, lecciones aprendidas, por ejemplo, tú sabes que el Lean Inception partió, cuando escribió el libro Caroli, esto todo era presencial. Trabajábamos con POSIT, ¿cierto? Matábamos el planeta un POSIT a la vez, ¿cierto? Usábamos hartos POSIT ahí con papelógrafo. Y cuando llegó el tema de la pandemia, se nos cambió el mundo. Nosotros le decíamos que éramos entrenadores. Oye, Caroli, ¿cuándo? Porque todo el mundo estaba haciendo entrenamiento remoto. Y nosotros, Caroli, ¿cuándo va a ser la Inception remota? No, decía Caroli, no. La Inception es presencial. Es una actividad del equipo, ¿cierto? Los icebreaks, esto no va a funcionar remoto, decía Caroli. Y ¿qué pasó? Que los productos no esperaron a Caroli. Los productos empezaron a partir, nuestros clientes nos decían, bueno, empezamos a hacer Inception remota, donde no. A ver, tuvimos mucho aprendizaje. Por ejemplo, nosotros hacíamos mañana y tarde, y no sé, 4 horas de la mañana, 4 horas de la tarde, y nos dimos cuenta que quedó muy cansador. Por ahí hay una red de entrenadores, ¿no? Hay gente que le tocó facilitar Inception en España, donde la pandemia llegó antes que Chile.
Entonces yo le pregunto, oye, ¿cómo? No, mira, Antonio, trabaja 50 minutos y 10 de descanso, 50 minutos de descanso y no más de 3 horas de sesión, porque es muy agotador. Oye, sí, tienes razón, ya. Y eso lo aplicamos al Inception. Por ejemplo, el secuenciador, donde era la mejor parte del facilitador, yo tomaba un café, cuando llegaba el secuenciador lo explicaba, yo tomaba un café de galletas, me iba para atrás, y el equipo empezaba a secuenciar, cada gerente tomaba su tarjeta, no la vayan a dejar más abajo, ¿cierto? Y generaba, ahí en el papelógrafo, se tomaba la tarjeta, se peleaban, pero era súper simple facilitar el secuenciador en presencial. En remoto, en un mural, nos quedó la escoba, porque no hallaban cómo tomar las cosas, entonces ahí empezamos a aplicar otras técnicas, por ejemplo, un fishbowl para facilitar esa conversación en remoto. Nos facilitó, por ejemplo, y también para el Vector Pitch, también con Fishbowl, era mucho más fácil porque todos escuchaban y algunas personas tomaban decisiones. Entonces ahí fuimos ajustando un poquito esa Inception en remoto. Finalmente Carol dice, sí, sabes que en realidad no es lo mismo, yo también prefiero mucho las presenciales, pero sí podemos facilitar un Inception remoto y ahí recogimos todos los, al igual como se creó el Inception, recogimos todos los insights de otros facilitadores que habían facilitado Inception remoto, qué técnicas usar en cuál parte. Todo está en la página de Caroli. Lean Inception es open source. Ustedes pueden ver ahí, incluso hay un mea culpa de Caroli porque no partió rápidamente con Inception remota. Pero principalmente eso, es como, por ejemplo, en presencial, con dos facilitadores, era súper práctico. Recomendamos, uno puede facilitar, sí, pero ¿qué pasa cuando de repente se entrampa una conversación con uno y viene el PER y le dice, ay, mira, pero aquí hay otra visión? Entonces, entre dos es fácil facilitar un Inception presencial donde hay varias mesas y hay trabajos grupales y uno va recorriendo las mesas. En remoto, las salas de Zoom o de Meet, entonces uno no está en todas las mesas. Entonces ahí dijimos, bueno, si hay 5 salas, por lo menos un facilitador por sala para que acompañe el equipo. Entonces, todas esas lecciones aprendidas que fueron apareciendo a medida que íbamos trabajando en remoto, se empiezan a recopilar y nosotros también las vamos publicando ahí en la página de caroli.org. Te van a encontrar recomendaciones para preparar el Inception, recomendaciones técnicas de facilitación, todo eso nosotros lo compartimos. Tenemos esa, entre comillas, como dice Martin Fowler, esa estupidez de compartir lo que aprendemos, que otros se lo traen. Nosotros compartimos porque creemos que es vital devolver la mano, ¿cierto? Que uno, a la comunidad que a uno le ha ayudado tanto, ¿no? Está bueno. Yo me acuerdo que cuando estábamos incorporándonos o estábamos participando en el proceso de formación de facilitadores del Inception con Caroli, me acuerdo de la anécdota, surgió por ahí un poco de, primero esperemos un poco, boom de facilitación remota de recursos que aprendimos. De hecho, estoy poniendo ahí en pantalla la ruta donde crearon incluso un poquito una descripción de eso y generaron un mural público que cualquiera puede replicar para facilitar o para guiarse y facilitar su Lean Inception a través de Mural. Ahí les queda como recurso, lo damos también por el chat para compartirlo. Sí. Interesante. Sí. Perdón, David, pero además contarles, a propósito de lo que tú cuentas de la formación de facilitadores, que ustedes también transformaron esa formación, ese entrenamiento, de una manera muy efectiva para tener sesiones donde nosotros pudiéramos aprender a enseñar y a poder poner en práctica esto. Fue muy efectiva y ahí contarles también a las personas que estén interesadas en tomar este curso, esta formación para ser facilitador de Lean Inception con ustedes. De hecho, mi facilitador fue Antonio. Sí. Es interesante cómo, bueno, ahí los créditos de la Ana Paula, de la Patricia Trejo, del Gabriel Viegas y Caroli que prepararon estos templates, que también están en Mural, están en Miro. En Miro creo que está en inglés todavía, ahí estamos trabajando en traducir. Y claro, porque fue co-creado, fue en función de las mismas experiencias Inception que vamos facilitando. Y eso también nos deja un espacio, o sea, Lean Inception puede ser mejorable, porque esto es a punta de feedback, ¿cierto? Esto es la experiencia. Por ejemplo, yo hace poco empezaron a aparecer muchos proyectos de data. Las compañías empezaron a hacer data. Y data uno le dice, bueno, el Customer Journey, la data,
¿cómo se llama? Las funcionalidades, pero si es data, entonces las funcionalidades se transforman en hipótesis, entonces se va adecuando un poquito ese formato y de seguro ya pronto va a salir algún blog, como fue todo, ¿no? Algún blog de Inception de data, algo publicó Caroli hace poco, y a medida que vamos aprendiendo, vamos evolucionando con el feedback de la comunidad también. Es muy rico la red de entrenadores que hay del Lean Inception. Somos toda una comunidad, nos juntamos ahí cada cierto tiempo, cada 2 meses en español. Somos poquitos en español todavía. Recordemos que esto partió en Brasil. En Brasil hay mucho entrenamiento. Y también se está yendo hacia inglés. Ahí Caroli, como está en España ahora, está avanzando ahí con Mateo todo el tema de inglés. Y nosotros acá en español, trabajando, ¿cierto? Y se comparten estos murals para que la gente se pueda conectar. De hecho, hay un chat, creamos un Telegram para que nos puedan, contar experiencias, hacer preguntas al Inception, porque esta metodología open source es para que los equipos la disfruten. Gracias, Antonio. Yo creo que eso que compartes, yo creo que es parte de lo que hoy tiene, o sea, yo creo que, por ejemplo, estar haciendo el live, estar hablando de estos temas en público, en abierto, es como parte de lo que tiene la comunidad, ¿no? Tú dijiste empezar a generar algo y replicarlo y compartirlo y modificarlo y aprender. Cuando tú decías de complementarlo con, bueno, antes puedo usar diferentes herramientas también para llegar lo mejor alimentado. Cuando dices que yo creo que nosotros, o sea, nosotros predicamos, impulsamos muchas cosas de adaptación y mejora, pero es una tarea constante. Me acuerdo cuando el caso que dices de Caroli de, bueno, todavía no vayamos a remoto, y todos tenemos ese momento de, oye, no, con esto es particular que yo siempre digo y a mí me pasó ahora. Y tenemos que hacerme a culpas y después lo importante es cómo nos adaptamos y cómo tomamos el aprendizaje y cómo empezamos a evolucionar nosotros mismos lo que proponemos. Antonio, me gustaría hacerte una pregunta ya casi para ir llegando a la recta final. ¿Alguna experiencia que tengas con un Lean Inception que te haya dejado huella? Que te digas, oye, esta Lean Inception me marcó. ¿Alguna hay varias muy entretenidas. Yo le tengo cariño. Mira, he tenido la suerte de participar en inicio de producto, en Thoughtworks, cuando hay una Lean Inception. Ahí como que empiezo porque me encanta participar en esa parte inicial, es cuando el negocio, por ejemplo, tiene su postura y empiezan esas conversaciones ricas, ¿cierto? Que está escuchando el equipo de desarrollo. El por qué esto, no, este primero, no, pero por qué esto. Y el equipo de desarrollo ahí tomando atención. Me encanta esa etapa. Recuerdo, la primera Inception siempre es la que yo creo que es la que te marca, porque yo todavía no era entrenador de Caroli para nada. Había buscado, igual que todos los agilistas, ¿cierto? Ahí anda dando vuelta un libro antiguo, las primeras versiones del libro de Caroli, donde salen algunas funcionalidades. Y uno, la primera se tira a la piscina, ¿cierto? Sin muchas técnicas de facilitación, con más ganas de aprender, ¿cierto? Con esa de probar y ver cómo funciona. Y las primeras Inception, por ejemplo, el equipo de negocio, hoy día, por ejemplo, yo les digo, esta actividad ayuda a avanzar con la otra y finalmente se acopla una metodología. Las primeras Inception, hacíamos las actividades, entonces, ¿qué hago acá pegando posit? Me decían los gerentes. O sea, como, yo tengo que trabajar, Antonio. ¿Qué esto de personas? ¿A qué hora trabajamos? ¿A qué hora hablamos de funcionalidades? Claro, porque eso necesito entender la necesidad de las personas, cuáles son los objetivos para poder hablar de funcionalidad. Entonces, la primera Inception, como que ya está entretenido todo esto, el jueguito, los posits, pero yo, ¿a qué hora trabajo, de hecho? Y cuando termina el Inception, ese mismo gerente, de hecho, algunos me decían, oye, Antonio, mira, está con brazos cruzados, muy... Saliendo la Inception, me llama por un lado, me toma, me dice, qué bacán todo, ahora conozco los equipos de desarrollo, ahora entiendo por qué las cosas iniciales y ahora empezamos, todos entendemos las funcionalidades, conocemos a todo el equipo, hay acuerdos, ¿cierto?, entre las personas. Todos los proyectos debiesen partir de esta forma, Antonio. ¿Por qué no lo hacíamos antes? Entonces, en otra Inception súper chiquitita que hicimos fue para armar un piloto. Entendimiento común. Oye, ¿y esto? Que esto es fácil, que el negocio sea, siempre dice, oye, pero esto es muy fácil. No, pero es que te pasa por esto otro. Ah, ¿y hay que hacer esto también? Sí.
O cuando le digo, no, dejemos eso fuera hacia los desarrolladores, pero ¿cómo lo dejar fuera si esto es vital para los usuarios? Entonces, yo creo que esas primeras Inception, cuando uno descubre esta metodología de trabajo co-creado, porque, a ver, ¿qué pasa? Que a nosotros nos dicen, no sé, van a cursos de cualquier metodología y nos dicen, ya, ahora tienen que ser autoorganizados. Y como que, ¡paf! Ahora hay que autoorganizarse, ¿cierto? Hay que co-crear. Ya, pero ¿cómo? Entonces ahí aparece esta metodología que me dice, no es un framework, no son cajas de tiempo, es paso a paso lo que tienes que hacer para generar ese entendimiento común en el otro equipo y definir ese MVP. Entonces yo creo que las más me marcaron fueron las primeras. Después ya las disfruto, esas conversaciones difíciles, lo que empiezan a facilitarse, por primera vez se ponen medio nerviosos, yo disfruto ese espacio de conversación porque hay que entregarse a la metodología. La conversación empieza a fluir, se empiezan a adaptar y cuando ya empieza a agarrar vuelitos, ¿cierto? Cuando están casi llegar al final, cuando están en la revisión técnica de negocio, y ahí les digo, porque ahí se genera mucha conversación. De hecho, yo les digo, oye, saquemos las tijeras, dejemos todo lo que con filo, porque ahí se empiezan a tirar los libros. En remoto ya no corremos riesgo los facilitadores, pero entendimiento técnico de negocio. Y después cuando empiezan a secuenciar y armar el Canvas, oye, qué rico, mira, lo creamos juntos. Y lo otro que no existe es ese te lo dije. Porque ¿qué pasa cuando alguien toma una decisión en un equipo y otro no estaba de acuerdo, pero se hace lo que dijo el otro, porque votaron, no sé? Si no llegase a funcionar, porque esta es una posibilidad, son hipótesis, ¿no? Existe ese, te lo dije. En cambio acá, como es co-creado, es todo junto, es un acuerdo en común, ¿cierto? Como dice la sociocracia, es ese mínimo, ese punto medio, ¿cierto? No es un polo ni el otro, ese punto medio que nos permite avanzar de forma segura, es maravilloso. Así que yo creo que más recuerdo eso desde las primeras. Muchas gracias, Buenísimo. Antonio. Esas conversaciones interesantes, yo prefiero la conversación que se pone ahora, que se pone intensa, que lo hace interesante, a cuando la gente no está participando y no sabe por qué. Yo creo que ahí pasa con lo que tú dices, de que tanta información de pronto tienen, o no sabían a qué venían, o lo que tú decías de preparar, el Inception hay que prepararlo, el Lean Inception, y eso, pero claro, y ahí salen yo creo las conversaciones más ricas. ¿Okay? Hay como facilitador. Además, me perdona, Antonio. Sí, dale, por favor. No, de lo que sea, Debbie, como facilitador, uno, por ejemplo, cuando mandan correo, hace la pregunta al público, efectivamente no todos opinan. Entonces, nosotros, hay partes que necesitamos tener las cámaras encendidas, porque, oye, ¿están todos de acuerdo? Y hay alguien que está así. Entonces, y ahí tú preguntas, oye, mira tal persona, todas las ideas al post-it ustedes deben ver, hace que las ideas queden en un post-it, no son las ideas de la Evelyn, por ejemplo. Oye, la idea de la Evelyn es mala, y las personas se sienten así como, oye, la Evelyn es mala. Acá como la idea está en un post-it, todos vuelcan a idea, y la idea sea de un desarrollador, la idea sea de un XD, la idea sea de un gerente, de alguien de soporte, de un ejecutivo de venta, es una idea que se debate como cualquier otra. Entonces, eso es lo rico de la Inception, que acá pesan los argumentos, pesan la priorización de valor, y de repente si un día definimos algo, y después con mayor información nos damos cuenta de que no era ese algo, es un post-it, lo movemos, lo cambiamos, lo agregamos, pero se hace rica conversación, ¿sí? Pasa que no siempre, incluso en la preparación, nosotros hablamos con los gerentes que siempre llevan la palabra, tratar de que no voten primero, porque marcan tendencia, ¿cierto? Claro. Lo que votó mi jefe, yo estoy de acuerdo con él. Entonces, que traten de que el equipo, ¿cierto?, fluya, y toda una preparación ahí, sobre todo con esas personas que hablan mucho como yo, para que den el espacio para otras personas, ¿no? ¿Qué rol tienen, no? Que también pueden matar una idea. Todo el grupo habla, disfruta, y después hay gente, no, pero es esto. Sí. Y todo. Oye, rescatar lo que dice... Sí, rescatar lo que dices, Antonio, de cómo en remoto se dificulta aún más el levantar las voces de todos, en poder levantar las voces de todos, en poder incluirlos, porque en físico, ya por último, tú miras a la persona, la invitas, hay una cosa física que tú puedes implementar, pero aquí se ha complejizado y hemos ido sorteando en todos los espacios de formación y entrenamiento y también de facilitación esta nueva forma, porque ojalá en algún minuto podamos volver para poder también jugar con POSIT, aunque matemos la neta. Antonio, para ir ya cerrando esta conversación, nos gustaría, si le quieres regalar algún tip, alguna recomendación a las personas que nos están acompañando
en relación a tu experiencia como trainer y también como facilitador. Mira, principalmente todos esos equipos que están iniciando o migrando de tradicional a algún marco ágil, o esos equipos que se demoran mucho tiempo en saber cómo partir un producto, o que están viviendo esa etapa donde ir y venir de correo, ¿cierto? Donde no hay mucha comunicación hoy día en remoto. Contarles que existe una metodología que es open source, o sea, tú puedes usarla como quieras, ahí está el libro de Carol, y si tienen alguna duda, nos pueden consultar o tomar un taller, ¿cierto? Ahí en caroli.org hay un montón ahora en español, que antes no había en español, estaban solo en portugués. Sí. Ahora hay talleres en español para que puedan tomar. Y finalmente, generen ese entendimiento común en el equipo y rápidamente definir el MVP. Esto es un workshop de una semana. Mi recomendación es que se tomen el tiempo de la semana. En algunos casos, por ejemplo, hemos parcializado la semana. Como no pueden estar mañana y tarde, lo que hemos hecho en casos muy particulares, no me gusta dejar fin de semana entre mí, porque gente se pone a trabajar el fin de semana, pero si no se puede, lo que hemos hecho en algunos casos es una mañana, una tarde, y así por 2 semanas, o solamente las tardes. Pero el resultado no es lo mejor, pero funciona. ¿Para qué? Para tener ese entendimiento común. Es vital, antes de empezar a echar código, antes de definir, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a partir? ¿Con qué vamos a salir a aprender? Y ahí está esa metodología para poder utilizar y nada, además nosotros tenemos algunos facilitadores como la Evelyn, ¿cierto? Y así tantos que han tomado el taller. Y si tienen alguna duda también nos pueden consultar por LinkedIn, ahí Antonio Gallardo me ponen un chat nomás, nosotros estamos súper disponibles para contarles. Si quieren, por ejemplo, hacer algún taller in company porque no se acomoda el horario, se ponen en contacto con nosotros y adaptamos algo para poder ayudarlos también. Súper. Oye, gracias Antonio, nos has dejado mucho de tu experiencia y eso es muy enriquecedor. Bueno, a propósito de lo que tú estabas diciendo, ¿no? De que estamos todos disponibles para poder ayudar a aprender y a facilitar estos espacios, es que nosotros tenemos una sorpresita, así como contaba David al inicio, es que queremos darles un regalo a las personas que hoy nos acompañaron, que tiene que ver con un cupón de descuento. El próximo 10 de mayo comienza el curso de Design Thinking para negocios que ofrecemos con Inspirit, que quisiera aclarar inmediatamente que no tiene nada que ver con el curso que nos contaba recién Antonio de Lean Inception, pero donde sí abarcamos obviamente esta técnica dentro de las posibilidades para el inicio de desarrollo de productos. Y les queremos regalar este descuento. Ahí está el código. Ustedes pueden ir a nuestro sitio web, inspiritlatam.com, y revisan nuestra oferta de cursos. Van a encontrar Design Thinking para negocios. Comienza el 10 de mayo y ahí van a tener un 15% de descuento por haber estado con nosotros en esta conversación, si están efectivamente interesados. Antonio ya lo adelantó. Tenemos también en el sitio de caroli.org la oferta. Entonces, quizás si hay uno cerca, Antonio, ¿les podemos contar a la gente? Sí, no estaba preparado. Caroli.org. Por favor. Al área de Estamos en vivo. Hay el área de entrenamiento en español. Ahora, como te decía, nosotros somos un conjunto de entrenadores, tratamos compartimos experiencia, compartimos, acá está el español, compartimos, por ejemplo, tips de facilitación y siempre tratamos de que sea una experiencia única, o sea, tú lo tomas con un entrenador o con otro, la experiencia debe ser casi la misma. Y ahí les puedo compartir que en español tenemos un taller que viene el 11 de mayo, y hay otro taller en español que viene el 2 de junio. Y ahí nosotros de hecho nos vamos turnando entre los entrenadores, ¿cierto? Para que todos vayan dando este taller en remoto. Y cuando volvamos en presencial, ahí ya va a ser un poco más difícil. Lo vamos a ver, digamos, por cada país. Bueno, ojalá sea más pronto que tarde. Qué ganas de estar ahí. Oye, recuerden entonces, ahí teníamos el cupón. Tenemos Lean Inception 11 de mayo, Design Thinking para negocios el 10 de mayo, busquen en nuestros sitios web, hay una oferta interesante de cursos y talleres, también certificaciones para poder ir
adquiriendo nuevas herramientas. Bueno, David. con esto vamos finalizando nuestro live de hoy. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Si tienen alguna pregunta o comentario final, pueden ponerlo en el chat. Si lo hacen, si nos están viendo ya en grabado, igual dejen sus comentarios y nosotros tratamos de responder todo lo que nos comenten por ahí. Mientras, si alguien decide para hacer alguna pregunta o algo, quisimos que la conversación fuera ligera también, bien pragmática, orientada a las experiencias, sobre todo que tiene Antonio, amena también. Entonces nos gustaría igual escuchar cómo les pareció, o pedidos, comentarios, opiniones, todo lo que quieran, que lo puedan dejar en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Antonio, por aceptar nuestra invitación y compartirnos un poco de tu experiencia. ¿Querías decir algo? Sí, no, gracias a usted. A mí me encanta como Inspirit, con el podcast que también ahí, saludos a la Cele, ¿cierto? Ay, se me fue el nombre. Etienne. Al Etienne. Como a ustedes también les encanta compartir conocimiento, y aquí es donde nos generar contenido en español, que a veces, hoy día hay un poquito más, ¿cierto? Pero esto de sociabilizar este conocimiento, por último, para que tengan el concepto y si lo necesitan, lo sigan buscando. Así que no, la comunidad, ¿cierto? Les agradece a ustedes también el esfuerzo que hacen por generar este contenido para que los equipos puedan desarrollar productos, ¿no? Y ahí algo, no sé si ya está confirmada la hora, la fecha ahí, pero en el, no sé, Evelyn, lo dices tú, luego yo. Sí, no, por favor, dale. Teníamos una sorpresa, así que vamos. Dale, ¿no? Que coordinamos ahí con Caroli para que pueda estar también el creador de la metodología, ¿no? En el podcast de Inspirit, ahí en las próximas, no, en 2 semanas más, creo, ¿no? Semanas, sí, un par de semanas más, exactamente. Les vamos a estar contando ahí por nuestras redes sociales, pero sí, pues como dice Antonio, hicimos ahí un arreglo de agenda porque queremos ahondar en este tema. Nos parece muy interesante, como tú decías, socializar nuevas técnicas que aporten, que cumplan de alguna manera con estas necesidades de la industria, de tener tiempos acotados, de instrucciones claras del qué hacer para lograr mejores productos para el futuro. Así que les vamos a ir contando con Pablo Caroli, con Antonio, con David. Vamos a estar ahí conversando más de Lean Inception en nuestro podcast. Oye, me aprovecho de despedir, pues estamos listos. Muchas gracias a todos. Gracias, David. Gracias, Antonio. Un placer estar con ustedes como siempre. Muchísimas gracias. Ya saben, si quieren suscribirse en Spotify para que les avise cuando esté el capítulo publicado. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que les haya gustado y verlos y verlas de nuevo pronto. Recuerden comentarios, opiniones, sugerencias, pedidos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, chicos. Gracias. Chao. Chao, nos vemos aquí también. Chao.